En este vídeo divulgativo vamos a hablar de las dioxinas. ¿Qué son? ¿Dónde pueden estar presentes? ¿Cómo pueden afectarnos? Y otras cosas. Las dioxinas son tristemente célebres por haber causado problemas graves a la salud de cientos de miles de personas en Vietnam. ¿Qué sucedió? Pues que el ejército norteamericano se dedicó a rociar vastísimas extensiones de selvas y campos del Vietnam durante la guerra famosa para acabar con la protección que tenían los guerrilleros del Vietcong. Y utilizaron para ello un defoliante, el famoso agente naranja. El agente naranja contenía un herbicida llamado 2,4,5-T, que como subproducto tenía presencia de la más célebre de las dioxinas, una sustancia asociada a muchos problemas de salud, que a lo largo de décadas han venido padeciendo cientos de miles de personas en Vietnam, y todavía, décadas después, se siguen produciendo problemas, porque vastas extensiones han quedado contaminadas con esta sustancia. Singularmente célebre fue el caso de Seveso, donde hubo un accidente industrial donde se liberaron ciertas cantidades de dioxinas al entorno, causando graves consecuencias. En Seveso, cientos de mujeres se vieron obligadas a abortar para evitar posibles malformaciones. Centenares de personas tuvieron también cloracné, una afección asociada a la exposición a estas sustancias. Nacieron muchos niños con anomalías congénitas. Muchas personas desarrollaron enfermedades hepáticas. Además, se vio que nacían 2 veces más niñas de lo normal. Es decir, que se alteró lo que los científicos llaman el sex ratio, probablemente a consecuencia de los efectos de alteración hormonal que pueden tener estas sustancias. Otro efecto que se vio en la zona afectada era que las tasas de incidencia de endometriosis eran el doble de lo normal. Tal fue el impacto de lo que sucedió en Seveso a causa de las dioxinas, que hoy la Directiva de Seguridad Industrial de la Unión Europea se conoce como Directiva Seveso. Pero las dioxinas han seguido dando muchísimo más que hablar. Por ejemplo, dieron pie a algunas de las mayores crisis alimentarias conocidas en la Unión Europea. Ha habido diferentes crisis alimentarias donde las dioxinas han sido las protagonistas. Por ejemplo, hace tiempo, la famosa crisis de los piensos contaminados con dioxinas en Alemania. Se detectaron niveles de dioxinas en huevos, cerdos, etc. También la famosa crisis de los pollos contaminados con dioxinas en Bélgica. No solo tienen que llamarnos la atención estos casos más impactantes, porque la contaminación con dioxinas es algo mucho más extenso. Y muchas veces ponemos el foco en un caso donde a lo mejor hay unos niveles de concentración muy altos de dioxinas, pero probablemente, en ocasiones, cuando hablamos de contaminantes químicos, lo que puede tener más efecto en la población general son niveles más bajos de dioxinas, pero que afectan a mucha más gente. ¿De dónde proceden las dioxinas? ¿Cómo llegan estas sustancias tóxicas al medio ambiente y eventualmente, por ejemplo, a la cadena alimentaria? Pues, por ejemplo, pueden proceder de instalaciones de incineración de residuos. Con la incineración se pueden generar dioxinas. Ha habido algunos procesos industriales, por ejemplo, en algunos casos, la fabricación del PVC, que han sido asociados a la contaminación con dioxinas. Algunas industrias, como las industrias papeleras, pueden también generar cierta contaminación con estas sustancias tóxicas. También otras actividades como el reciclado de metales, etc. El caso es que, de unas formas u otras, hay una serie de actividades humanas que han contribuido a que se generen, especialmente en algunos lugares, ciertos niveles de contaminación con dioxinas. Como son sustancias persistentes, persisten mucho en el medio ambiente y en los seres vivos, bioacumulativas, se acumulan crecientemente en la cadena alimentaria, pues esto ha generado problemas. Las dioxinas han sido detectadas en el organismo humano, por ejemplo, en la leche materna. Algunos estudios científicos muestran que la principal forma
por la cual las dioxinas pueden llegar a nuestro cuerpo es la alimentación. Incluso, algunos de estos datos dicen que un 90% de nuestra exposición a las dioxinas puede proceder de los alimentos. Alimentos como por ejemplo, en algún caso, la carne, el pescado, los lácteos. Y debemos recordar lo que nos dice la ciencia, que es que las sustancias capaces de alterar el equilibrio hormonal pueden actuar a muy bajas concentraciones. Con mayor o menor carga de evidencia, las dioxinas han sido asociadas a múltiples posibles efectos sobre la salud. Por ejemplo, al cloracné, a una caída de las defensas, una supresión del sistema inmunológico, a algunos cánceres, a ciertos tipos de hepatitis, a enfermedad arterial coronaria, a la diabetes, a desórdenes menstruales, al hipotiroidismo, a la endometriosis, a anomalías en los espermatozoides, a abortos, partos prematuros y a otros problemas de salud. En Francia, a finales de los años 90 del pasado siglo, las autoridades reconocían que entre 1.800 y 5.200 muertos de cáncer al año en ese país se podían deber a las dioxinas. ¿Y qué podemos hacer para reducir los riesgos de nuestra exposición a estas sustancias? Pues lo único que cabe hacer es informarse a través de fuentes científicas fiables, pues por ejemplo de en qué alimentos puede haber mayor presencia de estos contaminantes, y de manera fría, templada, sin alarmismos innecesarios, pues en la medida que se pueda y con la escasísima información que se suministra, procurar reducir, por ejemplo, la ingesta de algunos alimentos, por ejemplo, algunos alimentos grasos, que pudieran contenerlas en mayor medida. Pero es complicado porque, como comento, no se da mucha información acerca de esto. No hay una debida monitorización de la presencia de estos contaminantes en los alimentos y tampoco en el cuerpo humano. Pero bueno, siempre en la medida que uno pueda acceder a información acerca de, por ejemplo, algunos alimentos donde puede haber mayor nivel de concentración de estos tóxicos, pues hacer lo posible por reducir la ingesta de ese tipo de productos. Pero como digo, es algo complicado, porque no hay una adecuada información, no hay guías oficiales que sirvan para orientar a las personas acerca de qué se puede hacer para reducir la exposición a este tipo de contaminantes. Lo que sí cabría es que desde instancias oficiales se hiciera lo posible por limitar aquellas actividades, por ejemplo industriales, que puedan desencadenar una mayor liberación de estas sustancias al medio ambiente, partiendo de la base de que pueden actuar a muy bajas concentraciones y sin conformarse, como tantas veces sucede, con una legislación que muchas veces lo que parece hacer es legalizar la contaminación que padecemos, normalizarla, pero sin aplicar muchas veces lo que la ciencia nos está diciendo. Y por ejemplo, en el caso de las dioxinas, nos está diciendo que son sustancias para las que no hay un umbral seguro de exposición a las mismas. Es decir, que es cero la concentración de dioxinas que debería ser tolerable. Pero claro, en esta sociedad industrializada, donde hay una serie de intereses económicos creados que tienen mucha fuerza, es difícil controlar debidamente este tipo de actividades.